amarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, muy bienvenidos. Aquí estamos una vez más, una semana más con ustedes en esta reunión, sí, de amigas, de amigos, en Sala de Espera, tu programa. Gracias por estar del otro lado, gracias por sintonizarnos y por aquellos que nos dicen queremos volver a escucharnos. Y bueno, le pasamos el dato, ustedes ya saben, nosotros nos encontramos acá con ustedes online o por la radio, pero también nos podés encontrar en YouTube. Cada programa, cada semana lo estamos subiendo, así que lo podés escuchar, lo podés compartir para alguien que vos decís, esta palabra le viene bien a mi amiga, a mi amigo, para darle ánimo, para ayudarlo, para reflexionar. Así que podés escucharnos en nuestro Facebook, sí, en el perfil en Sala de Espera. En Instagram, en Sala de Espera FM. Y en YouTube, en Sala de Espera Programa de Radio. Tenés muchas opciones. Escucharnos en vivo o también en diferido. Qué bueno. Y hoy, tengo un programa para comentarles tan interesante que hasta yo me entusiasmo, porque hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento, el bibliómetro. Sí, bibliómetro. Cuando vos querés medir cuánto sabés de la Biblia, el bibliómetro te lo dice. Así que hoy vamos a estar inaugurando ese segmento con una pregunta, un desafío, y el que sepa la respuesta, inmediatamente ponelo allí en el Facebook de En Sala de Espera, en los comentarios, decinos si sabes la respuesta. En un ratito te voy a estar pasando esta pregunta en el bibliómetro. Tenemos la pequeña reflexión a cargo de la productora del programa, Adriana Barraza. Escuchá el tema, Generación de Conquista. ¡Wow! Imperdible. Y vamos a estar con nuestro segmento precioso de los pequeñitos en Sala de Espera Kid, con nuestra notera estrella, Alana Freiría, con sus 7 años, nos va a compartir una historia que tiene tanta enseñanza, la vida de Zaqueo. Y luego, música, canciones y el broche de oro. El cierre de hoy va a estar a cargo de la profesora Alejandra Echeverri. Ella nos va a estar hablando de la gracia. ¡Wow! La gracia de Dios en tu vida, en mi vida. ¡Qué hermoso! Y también tendremos el rincón cultural. Es mucho ya. Es mucho lo que tenemos para compartir, así que no pierdo más el tiempo. Te digo, quédate ahí. WhatsAppea a tus amigos. Arrancó En Sala de Espera y estamos con vos. El bibliómetro. Cuando querés medir cuánto sabés de la Biblia. ¿Cuánto sabés de la Biblia? El bibliómetro te pregunta, ¿cuándo y por qué creó Dios el arco iris? Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro, yo feliz de estar acá compartiendo con ustedes cada palabra, cada reflexión. Este equipo de En Sala de Espera me bendice cada día de mi vida. Y yo averiguando la pregunta desafío que nos trajo hoy el bibliómetro. Me encanta este nuevo segmento que nos lleva a bucear en la palabra de Dios. ¿Sabés la respuesta? ¿Sí? ¡Qué genios que son! Y si no, tenés tiempo para buscarla. ¡Anímate! Y hoy quiero compartir que en esta fecha celebramos el Día del Pastor y por este medio quisiera enviar un saludo muy especial primero a nuestros amados pastores
pastores Pedro Sebastián Ibarra y su esposa Gertrudis. Un matrimonio con una tremenda pasión por Jesús, esforzados, valientes y con una carga por la ciudad de Quilmes, sus alrededores y por nuestro amado país. La integridad y el temor a Dios caracterizan cada uno de sus pasos, de manera que estamos nosotras todas muy agradecidas a Dios por habernos plantado bajo su pastoreo y también hacer extensivo este saludo a cada pastor de las diferentes congregaciones a lo ancho y a lo largo de este país. Hombres y mujeres que buscan de Dios una dirección clara para guiar a todo un pueblo a ese encuentro personal con Jesús. De manera que nosotros tenemos que levantar sus brazos en ayuno y oración porque tremenda responsabilidad les ha tocado. Los bendecimos en este día y oramos para que venga de Dios esa palabra fresca sobre ellos con una dirección sabia y una autoridad impartida de lo alto para que cuando proclamen esa palabra haga estragos en el mundo espiritual. Estamos viviendo en los últimos tiempos y la humanidad se ha vuelto más insípida, la oscuridad es más densa, son tiempos especiales y estamos en esos tiempos precisos para que la sal dé más sabor que nunca y que la luz sea más resplandeciente. El Evangelio de Dios, de la gracia de Jesús, debe alumbrar hasta el último hombre en el último rincón de la tierra. Si nos toca observar la sociedad, esta sociedad llamada moderna, lo único que encontramos son los mismos viejos pecados, pero elevados a la enésima potencia. Esta realidad presente que nos toca vivir me hace recordar al Valle de los Huesos Secos que relata el profeta Ezequiel. Y Dios, que tiene un gran sentido del humor, siempre tiene una graciosa costumbre, ¿no? Preguntarle al hombre acerca de situaciones que jamás podrá responder. Y así le sucedió al profeta cuando le dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. Es evidente que Ezequiel no tenía la respuesta y Dios tampoco la esperaba. La visión de Ezequiel ante esos huesos secos significaba su propia incapacidad de hacer algo que los volviera a la vida. Y eso era justamente lo que Dios buscaba. El profeta debía enfrentarse a su incapacidad y a su falta de poder para cambiar esa realidad. Y de repente Ezequiel es colocado como protagonista de una escena milagrosa. Dios le da una orden precisa: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso lo leemos en Ezequiel 37, versículos 4 y 5. Ezequiel pudo haber dicho dentro de sí: Señor, yo no tengo el poder de dar vida, ni de crear carne, ni de dar espíritu. Y Dios le hubiese respondido: Ezequiel, no te envío a profetizar y a hacer esta obra en tu poder o en tu fuerza, sino en el poder de mi espíritu que está sobre ti. La Biblia dice que el profeta fue obediente y profetizó. Y cuando lo hizo, el milagro comenzó a suceder. Los huesos se unieron, subió a ellos carne y tendones, les fue dado espíritu y por último Dios puso su espíritu en ellos.
¿Qué hubiese sucedido si Ezequiel no profetizaba? Nada. Quizás vos me preguntes, sí, pero Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera cuando Él quiera. Sin embargo, este pensamiento es uno de los principios errados que la Iglesia ha tenido por mucho tiempo. Creemos que Dios hará que las cosas sucedan espontáneamente. Los sucesos que tengan que ver con lo profetizado en la Biblia, que se refieren a las señales de los últimos tiempos y a la venida del Señor, van a suceder inexorablemente. Pero no podemos confundir esto con la responsabilidad ineludible que la Iglesia tiene como canal de Dios en la tierra. Si el cuerpo de Cristo falla en la misión de predicar el Evangelio o de no obrar en la autoridad que Dios le ha delegado por incredulidad, por temor, por desobediencia, entonces fracasaremos en esa misión de conquistar la tierra que Dios le dio a la Iglesia como misión, y para ello nos equipó con el poder del Espíritu Santo. A medida que la Iglesia se mueva en autoridad, Dios se va a mover. Si la Iglesia no lo hace, entonces Dios tampoco lo hará. Ahora, si nos quedamos mirando el Valle de los Huesos Secos, que es la sociedad en la cual vivimos, y dentro de nosotros mismos decimos, esto no va a cambiar, no tiene remedio, no hay salida, esto es un caos total, etcétera, estamos viendo el panorama según nuestro entendimiento, basado en nuestras propias fuerzas para tratar de cambiar la situación. Y antes de poder obrar, Dios necesita quitar de nuestro pensamiento la visión humana, natural, para poder poner en nosotros su visión. Dios está dando a la Iglesia de este tiempo la misma orden que le diera a Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza, habla. Si la Iglesia no se une como lo que es el cuerpo de Cristo, si no piensa con una sola mente, la mente de Cristo, si no vive y anda en un solo espíritu, el espíritu de Cristo, no será capaz de cumplir con la orden de Dios de profetizar. Ezequiel 37:9 dice: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Estamos en los últimos tiempos en los cuales Dios prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Y esto no va a ocurrir como una acción arbitraria de Dios, sino que la Iglesia unida, saturada del Espíritu Santo y de la gloria de Dios, es la responsable de que el Espíritu Santo sea derramado sobre la faz de la tierra. Dios decidió realizar todas sus obras en este mundo por medio del cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia. Si anhelamos ser la generación que experimente la verdad de la palabra de Dios al decir: te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra, tendremos que ser los soldados del escuadrón del Dios viviente, la generación que conquista la tierra. No podremos vivirlo si nos excusamos ante Dios argumentando esa degradante condición del mundo actual. Debemos avanzar con fe
basado firmemente en Cristo. Tenemos un Rey que ya venció, es vencedor. La única manera que tendremos el privilegio y el honor de escuchar al Señor que diga: mi pueblo es una generación en conquista, es si somos capaces de poseer el carácter y el valor para que el Espíritu Santo nos tome a fin de vencer en medio de esta triste realidad. La generación que conquista la tierra sabe que las armas que Dios nos ha entregado son poderosas. La generación que conquista la tierra sabe que pertenecemos al escuadrón del Dios viviente. La generación que conquista la tierra vive arrojando de su corazón la parálisis del temor. La iglesia de Cristo de esta generación sabemos, porque yo me considero de esta iglesia, que somos cabeza y no cola. Dios nos ha delegado la misión de ser la generación que conquista la tierra. No te quedes callado, Dios está con vos. Oh, gloria a Dios. No hay nada más hermoso que caminar dentro de ese tiempo glorioso. Si te la sabes, cántala conmigo. De dónde te sacó y que te prometió cosas grandes. Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Que este es el tiempo de gritar fuerte que los oscuros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Como Jehová lo dijo, así será. Aleluya. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo
Estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos proféticos. Aleluya. Yo siempre le digo a la gente, tal vez... En Sala de Espera Kids. Dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí. Buenas noches, mis pichoncitos regalones. ¿Quieren oír un cuento cortito? Bien. Zaqueo no era un buen hombre. Él era malo con las personas. Él no tenía muchos amigos. Zaqueo quería ver a Jesús. Todos los demás querían ver a Jesús también. Zaqueo era muy bajito para ver por encima de la multitud de personas. Nadie dejaría que Zaqueo pasara al frente. Entonces Zaqueo tuvo una idea. Se subió a un árbol. Ahora él podía ver a Jesús. Jesús lo vio a él también. Baja, Zaqueo, lo llamó Jesús. Yo quiero ser tu amigo. Querido Dios, me alegra de que yo pueda ser tu amigo. Gracias por ser mi amigo. Amén. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Lucas, ¿no habrá sido un enano? No, un enanito. Ah, claro. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Cuando Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Lucas, ¿y cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Ah, porque Jesús ve todo. Lucas, ¿y cómo bajó del árbol? ¿Y cómo se subió? ¿Y el árbol, Lucas, de qué era? ¿De manzana? No, era de Zaqueo. El bibliómetro. Cuando querés medir cuánto sabés de la Biblia. El bibliómetro te pregunta: ¿cuándo y por qué creó Dios el arco iris? En Sala de Espera te mantiene actualizada con todas las novedades literarias, musicales, cinematográficas y los mejores lugares para visitar con tu familia. Bienvenidas al Rincón Cultural. Rincón Cultural es un lugar que realmente a mí me encanta de encuentro para poder asesorarnos, ¿no? De cuáles son esos libros que nos hacen bien. A veces uno dice, ¿cuál compro? ¿De qué hablará este libro? Bueno, por eso tenemos a Librería Peniel Lanús, que tiene la amabilidad de alcanzarnos estas novedades, estos libros que son tan importantes y que no pueden faltar en tu biblioteca. Pero además, yo te sugiero, viene pronto el Día del Maestro, luego octubre tenemos el Día de la Madre. ¡Qué buen regalo! No regales cualquier cosa, regala un libro que puede realmente bendecir una vida y hasta una familia. Escucha los títulos que hoy te voy a comentar. Uno es Los padres que tus hijos necesitan.
¡Wow! ¡Qué temazo!, ¿no? A veces tenemos tantos interrogantes como padres, cómo poder realmente educar, guiar, aconsejar. Este libro fue escrito por Reggie Joiner y Lucas Leis, dos personas realmente muy, digamos, con autoridad, ¿no? Para poder guiarnos en este tema. ¿Quiénes son? Reggie Joiner lleva años ayudando a las familias y a la iglesia a trabajar en equipo. Es el fundador de Raising Hope, una organización sin fines de lucro que ayuda a la iglesia a maximizar su influencia en la formación espiritual, escucha bien, de las próximas generaciones, porque tenemos que tener visión de futuro y nuestros hijos, nuestros nietos son las próximas generaciones. Él es un papá y un abuelo devoto, autor de varios libros y también pastor en una iglesia en Atlanta. Lucas Leis. Él ha sido la principal fuerza de cambio en la pastoral también de las nuevas generaciones en Hispanoamérica en los últimos años. Es el fundador de Especialidades 625, autor de más de 30 libros y un padre de familia muy enamorado de su esposa y de sus hijos. ¿Y el libro a qué apunta? Bueno, a que vos como mamá y papá sos la principal influencia en la vida de tus hijos. Yo te diría que sos la primera. Porque cuando tu hijo es bebé, ¿a quién es el primero que tienes cerca? A mamá y a papá. Así que sos la primera y por lo tanto la principal influencia. Pero a lo largo de los años no seremos la única que ellos necesitan. Van a estar rodeados de otras influencias que los van a ayudar a crecer y a madurar. Por lo tanto, este no es un libro que habla simplemente de familia y paternidad, diciéndonos que la familia es lo más importante, porque eso, bueno, como que ya, especialmente si sos cristiano, ya lo tenés incorporado. Pero este libro además te va a ayudar a descubrir cómo liderar a tus hijos para involucrarse en la historia de Dios. Estas páginas te van a ayudar a entender mejor cómo relacionarte con ellos y por qué, y cómo puedes ser intencional respecto a esas otras relaciones que ellos necesitan para poder madurar y desarrollar mejor, bueno, su propia identidad. Estar junto a ellos, que no es lo mismo que interactuar de una manera significativa. Entonces este libro te va a equipar, porque vos podés estar junto con tus hijos, sí, cada uno está en su tablet o en su celular, pero estar juntos no significa estar interactuando, y necesitan ellos esa influencia positiva para formar su identidad. Por lo tanto, libro altamente recomendable, ni que hablar para poder regalarle a otro. Otro libro, Un estilo de vida. ¿Cómo experimentar el reino del cielo en la tierra? Este libro escrito por Bill Johnson. ¡Wow! ¡Qué tema tan importante! ¿Y qué autor? Él representa la quinta generación de pastores en su familia, con una rica herencia, bueno, en el Espíritu Santo, nada menos. Él y su esposa Benny son los principales líderes de la iglesia Bethel en Redding, California. Su visión es que todos los creyentes experimenten la presencia del Señor y operen en lo milagroso. Él es el autor de Cuando el cielo invade la tierra. Es un libro que ha sido muy recomendado por nuestro pastor Pedro Ibarra y además es autor de Teens y de Dios es bueno. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Bueno, él nos pregunta, ¿puede lo sobrenatural volverse natural? Absolutamente sabemos que sí. Él lo que quiere a través de este libro es llevarnos a vivir una cultura de milagros. Es un libro innovador porque te habla de un estilo de vida, no como un espectador de algo teológico, sino como un participante. Él tiene más de 40 años de experiencia personal con el Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos tanto que si estás viviendo alguna situación, no necesitas un libro de autoayuda. Vos lo que necesitas es a Jesús. ¿Y Jesús cómo se revela a tu vida? ¿Cómo lo encontrás? A través del Espíritu Santo. Y él acá en este libro nos asesora. ¿Cómo crear un efecto invernadero
sobrenatural que impacte al mundo, que nos rodea a través de la práctica de los valores, pero del reino, que no es lo mismo que los valores del mundo. Mantener un flujo del poder sobrenatural de Dios en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, o sea, en el día a día. Desarrollar una cultura que valore la integridad. Somos cuerpo, alma y espíritu, o sea, no somos espíritus que andan flotando por ahí. Necesitamos, ¿no?, que el Espíritu Santo impacte en todas las áreas de nuestra vida. Habla de construir relaciones sobrenaturales a través de ¿qué? De la honra y de valorar a cada persona. Esta sociedad no está valorando al otro, está llevándonos a una crítica y una desvalorización y humillación del otro constante. Bueno, el Espíritu Santo no. Caminar en la obra completa de la cruz. Es importante saber que estamos cimentados en la teología del consumado es. Sin cruz no hay cristianismo. Asociarse, dice, con la presencia del Espíritu Santo, porque es verdad, el Espíritu Santo es el único transformador de vidas y también de esos lugares cotidianos en los que nos movemos. Y por último, nos asesora cómo correr hacia situaciones imposibles. Sí, esa situación imposible humanamente, pero no para el Espíritu Santo. Qué libro maravilloso, imperdible. Y aquí vengo con otra propuesta ideal para la maestra, ideal para la mamá. Un devocional de 90 días. Y se llama así: Una mujer de propósito y poder. Está escrito por el doctor Myles Munroe. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo sabés? Bueno, acá este doctor, Myles Munroe, autor de varios éxitos, ¿no? Ya ha sido autor de varios libros, nos está dando consejos prácticos y bíblicos diarios para la mujer, basado en 2 libros que él ya escribió, que es Entendiendo el propósito y el poder de las mujeres y Entendiendo el propósito y el poder de los hombres. Pero este es un devocional de 90 días que nos va a ayudar a entender verdaderamente el propósito y el poder de Dios que te dio a vos como mujer. Sí, a vos, a la que me estás escuchando. A vos Dios te dio un propósito y poder. Cada devocional incluye enseñanzas y aliento, como necesitamos en este tiempo más que nunca, basado en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un pensamiento diario para explorar la naturaleza y el papel de las mujeres como Dios nos diseñó, abordando, escuchar los temas. ¿En qué se diferencia una mujer de un hombre? ¿Cuáles son el propósito y el diseño de la mujer? ¿Cuáles son las necesidades emocionales y sexuales de una mujer? ¿Cuál es el papel de una mujer como líder? ¿Qué enseña realmente la Biblia acerca de las mujeres? Y finalmente, una mujer, y yo diría un ser humano en realidad, no puede cumplir su propósito a menos que esté en relación con Dios. O sea que estos devocionales te van a ayudar a profundizar tu relación con nuestro Papá Celestial, desarrollar tu potencial. Esto es maravilloso. Todo esto en un libro que vos podés obsequiar. ¿Y dónde lo podés encontrar? En Librería Peniel Lanús. Y acá te doy otra muy buena noticia. Mencionando este programa en sala de espera, te harán un 15% de descuento. Si escuchaste bien, podés pedirlo en tarjeta de crédito, Mercado Libre, Mercado Pago. Muchas opciones. Y en la página de Facebook, perfil en sala de espera, tenés todo el detalle de estos libros que acabo de mencionar, más los teléfonos, más el WhatsApp, para que te puedas comunicar con ellos. Cualquier inquietud, escribinos en nuestra página en sala de espera en Facebook y te estaremos contestando. Así que bueno, muy contenta de haberte brindado toda esta información en nuestro Rincón Cultural. Quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser.
el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor. ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco amor? Creaste todo con tan solo hablar, y todo en tus manos siempre está. Aún tú amas en intimidad y alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor. ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco En todo lugar, milagros puedo ver, y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver, y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver, y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver, y me recuerda que nada es imposible. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor. ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco amor? Se van enfermedades con tu amor, se rompen maldiciones con tan loco amor. ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco amor? ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco amor? El bibliómetro. Cuando querés medir cuánto sabés de la Biblia. ¿Cuánto sabés de la Biblia? El bibliómetro te informa. En Génesis capítulo 9, del versículo 13 al 17, encontrás la respuesta.
¿Cuándo y por qué creó Dios el arco iris? Después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne, y el arco iris será la señal de este pacto perpetuo. Es excepcional este nuevo segmento que implementamos, nuestro bibliómetro. Y qué preciosa la pregunta con respecto al arco iris. Cuando uno ve el arco iris, tenés esa sensación después de la tormenta, ¿verdad? Esa sensación de paz, de, bueno, cesó justamente todo lo que es esa sensación de ruido, de temor, de inquietud que nos produce una tormenta fuerte. Y esta sensación así de quietud, de paz y de esa armonía después de la tormenta es lo que me pasa cada vez que me pongo a pensar en el tema que hoy vamos a tratar, que es la gracia. El significado bíblico de gracia está asignado al concepto de favor o bondad. Mayormente no ha sido merecida o ganada, especialmente para los pecadores. O sea, es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. La bondad de Dios para con el hombre es la que manifiesta esa gracia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30, nos dice la palabra de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Acá esta palabra gracia está empleada como un concepto de favor, ¿sí? Dios la estaba mirando y la estaba mirando con esa lupa de amor. Eso es la gracia interpretado en este versículo. Entonces, hoy vamos a señalar distintos aspectos que tiene la gracia. Es como si fuera un gran abanico que se puede abrir en distintas dependencias, porque podemos hablar de una gracia perdonadora, podemos hablar de una gracia sustentadora, podemos hablar de la gracia como una acción de generosidad, y podemos también hablar de la gracia adoptiva, ¿sí?, de Dios hacia nosotros, porque nos adopta como hijos suyos. Ahora, específicamente, vamos a hablar de este primer aspecto, que es esa gracia perdonadora. Y en esa gracia perdonadora, en la Biblia, nos encontramos con un consejo que nos da Mateo. En el capítulo 23, versículo 26, Mateo dice así: limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿En qué contexto Mateo cuenta esta historia? Bueno, acá Jesús está acusando a los escribas y fariseos. ¿De qué los acusa? Y bueno, los acusa de que son hipócritas, que limpian primero lo de afuera del plato, pero por dentro, dice acá la palabra de Dios en el versículo 25, estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Sí? Esto referido a actitudes que tenían los fariseos, pero llevado a actitudes, digamos, hábitos que tenían los fariseos, pero llevados a los hábitos como personas, ¿no? De fijarse siempre en un exterior y no en lo interior, y justamente nunca fijarse en el interior de ellos. Entonces, acá el libro de Mateo nos lleva a pensar en esta necesidad de encontrar, que tiene el pecador, de encontrar esa gracia, ¿sí? De encontrar esa bondad y ese favor de Dios, sin haber hecho nada, simplemente porque aceptás al Hijo de Dios. Juan Crisóstomo dijo: el fuego del pecado es intenso, pero es apagado por una pequeña cantidad de lágrimas, porque la lágrima apaga un horno de faltas y limpia de pecado a nuestras heridas. Qué preciosa frase, ¿no? La lágrima
limpiando de pecado nuestras heridas, porque acá nos está hablando de un arrepentimiento genuino. Entonces, para que haya gracia, tiene que haber de los errores, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y esto nos lleva a instalar el tema de la confesión. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, acá aparece esta palabra, ¿no? La confesión. Y esta palabra evoca a veces imágenes y de la palabra confesión, ¿no? Y no todas esas imágenes son positivas, porque a veces es como que uno lo tiene asociado a interrogatorios, a tener que sí o sí tener que hablar con una persona, un sacerdote o un intercesor para sentirse perdonado. ¿Y es esto lo que en realidad nos quiere decir Juan? No, verdaderamente no. Confesión no es decirle a Dios lo que Él no sabe. Eso es imposible porque Dios sabe todo tuyo y mío. No es quejarse, llorisqueando y así como teniendo lástima de uno mismo. No es culpar, digamos así, señalando con un dedo a otros sin fijarme en mí. Eso quizás te puede hacer, entre comillas, ¿no? Hacer sentir bien, pero no suscita sanidad. Confesión es mucho más profundo. Es una dependencia radical en esa gracia que estamos hablando. Una proclama de nuestra confianza en la bondad del Señor. Reconozco, ¿sí? A través de esa confesión, reconozco que lo que hice estuvo mal. Pero tu gracia, estamos hablando de la gracia de Dios, ¿no? Que es la gracia que se nos imparte, es más grande que mi pecado. Por tanto, lo confieso. Entonces, si nuestra comprensión de la gracia es pequeña, también nuestra confesión va a ser escasa. O sea, va a ser renuente, o sea, algunas cosas sí, otras no, vacilante, ¿sí? Tengo momentos que estoy como interesado en confesar y otros que no, y así subo y bajo en esa vacilación, cubierta de excusas y salvedades, llenas quizás de temor a una reprimenda, a un castigo. Pero esta gracia que es enorme debe generar en nosotros esa confesión sincera. Como la del hijo pródigo, quien oró: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué preciosa esa confesión del hijo pródigo, dándose cuenta, ¿no? De su realidad y con un arrepentimiento cabal. ¿Sí? Entonces la gracia va a actuar cuando hay un arrepentimiento genuino, cabal, entero, no tiene dobleces, no tiene resquebrajamientos. Esta historia del hijo pródigo la vas a encontrar en Lucas capítulo 15, versículo 18 y 19, específicamente este versículo donde vemos que él se arrepiente y se da cuenta de su condición. Entonces, la oración de confesión es muy importante. Y si de oración de confesión hablamos, una de las más conocidas es la que vino a partir del rey David. En 2 de Samuel, capítulo 11, nos vamos a encontrar con una historia donde vemos que David toma una serie de decisiones totalmente ilógicas. La primera, David no va a la guerra con sus soldados. Se queda en su casa, en su palacio, con demasiado tiempo para disfrutar de sus placeres. Y mientras se pasea, ¿sí? por ese palacio, divisa a Betsabé, una bella mujer que se estaba dando un baño. La segunda decisión errónea, digámoslo así, es que envía por Betsabé,
¿sí? La escoltan hasta el palacio, la hace su mujer y después ella queda encinta. Pero ella era una mujer casada. Entonces ahí viene la tercera decisión ilógica que toma David. Engaña al esposo de Betsabé. ¿Y qué hace? Lo manda a la primer línea, la peor de todas, la primer línea, digamos así, de combate feroz, donde tenía el 99,99% de probabilidades de morir, de que lo asesinen, y de hecho fue así. Entonces, David demoró muchísimo tiempo en verdaderamente arrepentirse de caer a cuenta de esta situación y de arrepentirse de sus errores. Se comportó como si no estuviera haciendo nada malo. Entonces, escondió su mala acción y después pagó un alto precio. Así lo demuestra el Salmo 32, versículo 3 y 4, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué fuerte el estado de él, ¿no? Se envejecieron sus huesos, o sea, había toda una manifestación poderosa de lo que es el cuerpo resintiendo las malas decisiones y el pecado, aparte de su corazón, ¿verdad? La realidad del pecado reemplazó su euforia. En el Salmo 38 nos dice David: porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, porque mis lomos están llenos de ardor. Qué tremenda la situación que estaba viviendo, una agonía verdaderamente por su pecado. Entonces la pregunta que te podemos hacer en este momento: ¿quieres cambiar este estado? O sea, ese estado de estar mal y hasta enfermo en su cuerpo, en su alma, en sus emociones, como consecuencia de pecados que no rindió a Dios, que no confesó. Bueno, justamente, ¿cuál es la solución? Confiesa, mira hacia tu interior, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no podés caer en la tentación de seguir encontrando excusas, o sea, hacer una autoevaluación sin la guía de Dios te puede llevar a la negación de tu problema o a la vergüenza. O sea, podés terminar justificándote o condenándote. Y esa no es la idea. Siempre que hagas una autoevaluación, orá primero al Espíritu Santo, que Él sea esa guía. Necesitamos una oración de confesión basada en la gracia, como la de David, pero ahora en el Salmo 51, del versículo 1 al versículo 4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de mis ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué espectacular es el Salmo 51, cuando uno quizás cayó en algún error, en alguna situación quizás que no deseó, pero bueno, en definitiva terminó cayendo, cediendo, y esa tentación se terminó transformando en un pecado. ¿Cómo te levanta y cómo te restaura? Porque se remonta a esta historia que estamos contando de David. David, ¿qué hizo? Se sinceró con Dios
Sí, en esta oración lo denota claramente. Y la pregunta sería, ¿y qué con nosotros, no? ¿Qué hacemos nosotros? El hoy tuyo, el hoy mío. Hablemos con Dios. Vayamos a Él como irías, por ejemplo, a un médico confiable si tuvieras alguna dolencia. En este caso son dolencias del alma, porque el pecado te lleva a la dolencia del alma. Explica tu dolor y vuelve, digamos así, a revivir esa transgresión, pero ahora delante, estando vos y Dios juntos, en un tiempo de oración, de confesión, de arrepentimiento, porque se tiene que activar esa gracia. Si esto no pasa, no se activa la gracia, porque si no caemos en que estamos como en el tiempo de la gracia y todo en función de la gracia cubrimos los errores, y esto así no es. Tenemos que recibir el agrado, digamos así, con agrado, el consejo y el toque sanador del Señor. ¿Cómo? Y bueno, confesándolo, arrepintiéndome. Además, y como muy importante, tenemos que confiar en la capacidad de Dios para recibir la confesión nuestra y no en la habilidad nuestra para hacer esa confesión. ¿Por qué? Porque si vos vas a poner, digamos así, énfasis en tus capacidades, si la limpieza de la confesión dependiera del confesor, y todos nosotros estaríamos perdidos, porque ninguno de nosotros ha confesado, digamos así, de manera exacta o adecuada todo, porque es como que muchas veces se te escapan las cosas. El poder de la confesión no yace en la persona que la hace, sino en el Dios que la oye y que va a derramar esa gracia poderosa sobre tu vida. El apóstol Santiago nos aconseja: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? Qué gran consejo el de Santiago, porque nos invita no solo a confesar a Dios, sino también que acá abre otra puerta, porque nos está diciendo también nuestras ofensas, que confesemos nuestras ofensas unos a otros. Entonces, quienes confiesan encuentran una libertad que no hayan quienes niegan sus faltas. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso lo dice el libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Qué tierna esta seguridad que nos dan estas palabras, ¿no? Porque nos habla de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y va a dispensar esa gracia sobre tu vida, te va a perdonar, te va a limpiar. Qué lindo, limpio. ¿Viste cuando uno, no sé, se pegó un baño después de un día de mucha labor, que te sentís renovado? Bueno, imagínate tu alma cuando se renueva en esa presencia de Dios, después de confesarle lo que me pasó con Dios y también con acá Santiago nos está diciendo, con el otro, con el hermano, ¿sí? Entonces, esas palabras nos dan una gran seguridad. Dios nos va a limpiar. No es que Él no sepa nuestros errores, pero es necesario ponernos a cuenta. Pasa tanto tiempo como estés necesitando. Hablar con Dios todo y con detalles, ¿sí? Detallar exacto lo que necesitas y lo que tenés y lo que sentís y los errores como los cometiste. Luego deja que el agua pura de esa gracia
fluya, ¿sí? Como un torrente sobre las fallas que hayas cometido, todas tus faltas, las que hayas cometido, y van a ser limpias. Entonces, te dejo pensando una frase que es de un autor anónimo, pero es preciosa. Escúchala. El amor que asciende, o sea, que sube, es adoración. El amor que sale hacia afuera es afecto. El amor que se inclina es gracia. Y ese es el amor de tu Dios y de mi Dios. Es un amor que se inclina. ¿Lo merecemos? No, pero es por su amor, por su gracia, por su poder, porque a Él le place. Por eso nos vamos, ¿sí?, de este programa y te dejamos una canción preciosa que se llama Un lugar llamado Gracia, de Santiago Benavides. Dios te bendiga. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado Gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado Gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado Gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios.